Estados Unidos, 1917. Un torpedo alemán parte el casco de un carguero estadounidense en pleno Atlántico. Se produce una explosión, el metal cruje y las luces se apagan. La desesperación se transmite a través de un mensaje de SOS sobre un mar negro. La guerra submarina irrestricta ha convertido a los barcos en Estados Unidos en blancos directos. En tierra, otro golpe. Información secreta sale a la luz en los diarios. Un telegrama promete a México los territorios perdidos del suroeste a cambio de unirse a Alemania en la guerra contra las fuerzas del tío Sam. Bancos, puertos y opinión pública se alinean de pronto. Desde ese instante, la neutralidad se vuelve una fantasía. Cada barco hundido y cada línea de ese mensaje cifrado empujan a Washington hacia el frente. Así comenzó la Primera Guerra Mundial para Estados Unidos. Una historia que casi no sucede. Cuando estalló la guerra en Europa en agosto de 1914, Estados Unidos miró desde lejos. El presidente Woodrow Wilson proclamó la neutralidad, enfatizando que Norteamérica debía ser imparcial en pensamiento y en acción. Esta postura era el eco de una tradición que se remontaba a la doctrina Monroe y al rechazo visceral a los enredos europeos. Pero la neutralidad resultó ser más fácil de declarar que de sostener. La invasión alemana de Bélgica inundó los periódicos norteamericanos con sus relatos de aldeas arrasadas, civiles fusilados y niños mutilados. Aquellas imágenes forjaron la figura del alemán bárbaro y empujaron lentamente la simpatía pública hacia los aliados. Sin embargo, Washington resistía. Wilson no quería una guerra que desangrara al país. Remember, the United States is a nation of immigrants. People came here to avoid war in Europe. The Americans had from the very beginning an official policy of neutrality, but neutrality never meant indifference or apathy. Uno de los principales aspectos que preocupaba a Wilson era que su economía en expansión se quebrara. De hecho, esta se habría convertido en un puente hacia Europa. Bancos y corporaciones estadounidenses prestaban dinero y enviaban suministros a Reino Unido y Francia. Pero la balanza comercial se inclinó tanto que la neutralidad se transformó en una palabra ambigua. Estados Unidos no combatía, pero financiaba la resistencia aliada. Y Alemania lo sabía. Even though we're saying we don't want to involve ourselves, we certainly were sympathetic in trying to help and aid that cause in ways that the Germans saw as being destructive to their war aims. So in all those ways, the Wilson administration is walking a tightrope. Pese a apoyarse sobre el título de neutralidad para mantenerse lo más al margen posible, Estados Unidos comenzó a observar cómo las tensiones de la guerra alcanzaban al país. El 7 de mayo de 1915, el transatlántico británico Lusitania fue hundido por un submarino alemán frente a las costas de Irlanda. Murieron 1.198 personas, entre ellas 128 estadounidenses. Este fue el primer temblor serio en la opinión pública. Las portadas clamaron por represalias, pero Wilson, aún decidido a no intervenir, exigió una disculpa y compensaciones. Berlín accedió parcialmente, temeroso de empujar a Washington a los brazos de Londres. Durante un tiempo la diplomacia mantuvo viva la ficción de la neutralidad, pero en las sombras las alianzas económicas crecían como raíces. Los bancos norteamericanos financiaban la guerra de los aliados con créditos millonarios.
U.S. arms sales to Europe increased from $6 million in 1914 to $500 million in 1970, almost all to the Allies. Newspapers often featured negative images of an aggressive, militaristic Germany and Kaiser Wilhelm, and emphasized the idea that democratic Britain and France were fighting against autocratic Germany and Austria. Ya no había dudas. Para inicios de 1917, los intereses comerciales, los préstamos, los barcos y los muertos no eran solamente europeos. Una gran parte eran norteamericanos, y era cuestión de tiempo para que la presunta neutralidad volara por los aires. Alemania, agotada por el bloqueo británico y el empantanamiento del frente occidental, fue la que dio el paso más importante al tomar una decisión desesperada: reanudar la guerra submarina irrestricta. Unrestricted submarine war meant sinking any ship in the designated zone around the British Isles and in the Mediterranean without any warning, contrary to the rules of warfare, and a practice the Germans had abandoned in 1915 because it threatened to drag the US into the war. Sin embargo, la chispa que encendió el cambio no fue una sola, sino una cadena de incendios. El anuncio de Berlín sobre la posibilidad de atacar cualquier barco que cruzara el Atlántico rumbo a los puertos aliados marcó el punto de no retorno. En Washington, la noticia cayó como un desafío directo. Pero lo que realmente volcó el ánimo nacional fue el famoso telegrama Zimmermann, interceptado por el espionaje británico y publicado el 1 de marzo de 1917. Este reveló un pacto imposible. Alemania le ofrecía a México recuperar Texas, Arizona y Nuevo México si se unía en una guerra contra los Estados Unidos. The Germans sent this offer to the Mexicans by telegram. Western Union, of all things. Only what they didn't realize was the Western Union office was in London. And so the British captured the telegram and promptly sent it to the US and released it in public. And that angered the American people so much that, combined with unrestricted submarine warfare, Wilson felt that he had to take the US into the war against Germany and Austro-Hungary. Aquello fue dinamita política. La propuesta alemana fue vista como una traición a la paz continental. La indignación se volvió un arma. Los periódicos exigieron honor ante el chantaje y el Congreso, presionado por banqueros, industriales y una opinión pública que pedía respuesta, comenzó a debatir lo que semanas antes era impensable. Entre febrero y marzo, varios cargueros estadounidenses fueron hundidos: el Housatonic, el Algonquin y el City of Memphis. Y cada hundimiento era una declaración de guerra de facto. Wilson, que había sido reelegido con el lema "He kept us out of war", comprendió que la neutralidad ya no era sostenible. El 2 de abril de 1917 compareció ante el Congreso. El mundo debe hacerse seguro para la democracia. Woodrow Wilson, after all, runs for re-election in 1916 on the slogan, "He kept us out of war." And yet, within a year after winning that election, that very same president is declaring war on the Germans. 4 días después, el 6 de abril, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. No fue un arrebato patriótico, sino una decisión política y económica meditada: proteger los intereses financieros y comerciales que dependían de la victoria aliada y responder a una amenaza directa contra su soberanía. Alemania apostaba a que su ofensiva submarina quebraría al Reino Unido antes de que los norteamericanos llegaran al frente. Pero se equivocó. En junio, las primeras tropas estadounidenses desembarcaron en Europa. Y con ellas llegó no solo el refuerzo militar, sino el golpe moral que equilibró la guerra. The French and the British were suffering a sense that the war was stalemated, that defeat might be coming, and the American commitment was a real shot in the arm.
for both political leaders and for ordinary soldiers in the trenches. En menos de 6 meses, el país que había jurado mantenerse al margen se convirtió en el factor decisivo del conflicto. La neutralidad se había rendido ante el torpedo y el telegrama. Ahora bien, imaginemos por un momento que Wilson se hubiera mantenido firme en su posición lejos de la guerra. Sin Estados Unidos, el equilibrio de fuerzas en 1917 habría sido muy distinto, y quizás el siglo XX entero habría cambiado su curso. En este escenario, Alemania habría seguido adelante con su guerra submarina irrestricta, buscando quebrar el comercio británico antes de que los aliados pudieran reaccionar. Sin los millones de toneladas de suministros y préstamos norteamericanos, el Reino Unido habría sufrido un colapso económico en cuestión de meses. Su población dependía del trigo canadiense y del maíz estadounidense, y su flota mercante ya estaba al límite. Francia, con su ejército exhausto, apenas podía sostener el frente. La moral aliada se desmoronaba. Los alemanes, aunque también famélicos por el bloqueo, habrían tenido más margen para maniobrar. Podrían haber concentrado más tropas en el oeste, sin preocuparse por la inminente llegada de divisiones estadounidenses. Su apuesta de 1918, la gran ofensiva de primavera, quizás habría alcanzado París, o al menos forzado una negociación favorable. En lugar de una derrota total, Berlín podría haber obtenido un armisticio equilibrado, sin las humillaciones del Tratado de Versalles. Recordemos que ese tratado fue impulsado en gran parte por la presencia estadounidense en la mesa de negociaciones. Sin Washington, Francia y Gran Bretaña habrían tenido menos fuerza económica para imponer reparaciones colosales. El resultado podría haber sido una paz más pragmática, quizás menos punitiva, pero también menos estable, porque ninguna potencia habría emergido como árbitro global. El mapa financiero del mundo también habría mutado. Estados Unidos no habría pasado de deudor a acreedor en 1918, ni se habría convertido en el principal proveedor de crédito para la reconstrucción europea. La hegemonía económica norteamericana habría tardado 1 o 2 décadas más en consolidarse. Europa, aún dominante en la banca y el comercio, habría intentado recomponerse sin depender del dólar. Y en la distancia, el siglo XX habría sido distinto. Sin el colapso alemán de 1918, quizás no habría surgido el resentimiento que nutrió al nazismo. Sin la deuda y la inflación del Versalles real, Weimar habría tenido más oxígeno. En cambio, Europa habría sufrido un lento desgaste imperial y Estados Unidos habría seguido siendo lo que fue en 1914, un gigante económico mirando al Atlántico sin querer cruzarlo. Pero nada de eso ocurrió porque a pesar de casi no participar, Washington terminó por convertirse en el gran protagonista. When America entered the conflict, it changed the war. Although not as much as everybody expected, because just as America was entering the war, Russia was dropping out. Now, it's a race. As Russia is leaving the war, can the United States get enough troops in to tilt that scale in favor of the Allies? They brought in the men, the material, and the resources that the Allies needed desperately. Cuando cesaron los cañones en noviembre de 1918, Europa era un mosaico de ruinas. 4 imperios habían desaparecido: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Sobre sus restos emergieron nuevas naciones como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. El viejo orden del siglo XIX, basado en monarquías y equilibrios coloniales, se había evaporado.
Y mientras Europa contaba sus muertos, Estados Unidos ascendía. Durante la guerra, Washington había pasado de ser un deudor crónico a transformarse en el mayor acreedor del planeta. Los aliados le debían más de $10.000 millones y sus industrias de acero, petróleo, armamento y agricultura se habían expandido para alimentar la guerra. Terminada la contienda, los capitales norteamericanos comenzaron a fluir hacia la reconstrucción, condicionando políticas y economías. El dólar desplazó poco a poco a la libra esterlina como referencia internacional. Sin embargo, el nuevo poder económico no se tradujo en hegemonía política inmediata. En el Tratado de Versalles de 1919, Wilson llevó sus 14 puntos y la idea de una sociedad de naciones que garantizara la paz colectiva. Pero el Congreso estadounidense rechazó ratificar el tratado. El país que había decidido la guerra se retiró del escenario diplomático, encerrándose nuevamente en su tradición aislacionista. Era la paradoja del siglo naciente, una potencia global que aún no aceptaba serlo. Mientras tanto, Europa quedó atrapada entre deudas y desconfianzas. Los pagos de reparaciones de Alemania dependían del crédito estadounidense, y ese mismo dinero servía para que los aliados devolvieran sus préstamos a Washington. El ciclo era perfecto pero frágil. Cuando el crédito se detuvo en 1929, toda la arquitectura financiera se derrumbó. La década de 1920 fue una paz en pausa. Estados Unidos expandió sus inversiones hacia América Latina y el Pacífico, consolidando su esfera de influencia. Londres seguía siendo un centro financiero, pero sin el músculo de antes. París buscaba estabilidad entre ruinas. Berlín sobrevivía a base de préstamos extranjeros. El nuevo mapa mundial tenía un centro financiero en Nueva York y una periferia endeudada en Europa. Así, el fin de la Primera Guerra Mundial no solo redibujó fronteras, sino que trasladó el eje del poder económico del viejo al nuevo mundo. Europa conservó su historia, pero Estados Unidos era el futuro. De esa manera, la nación que casi no entra al conflicto por su tradición no intervencionista, su distancia geográfica y su cálculo político, no pudo aguantar los barcos hundidos, telegramas secretos y cuentas bancarias que acabaron por corregir su brújula. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.